estábamos hablando aquí de unos amigos de los muchachos. ¿Cómo estás, José Luis de la Cruz? ¿Cómo Buenos días, estás? muy bien. Pedro Tello. Que escriben libros. Y tienen aspiraciones. Escribir así, ¿qué te digo? Estábamos ya en la mesa económica y estábamos platicando. Sí, así es. En el capítulo pasado nos quedamos con esta aseveración que nos hizo temblar durante toda la semana y que parece que fue Pedro Tello quien lo dijo. Si no, corríjanme. Pero dijo, lo mejor que podía pasar en la economía, en la administración, ya pasó. Fue Pepe. No, ¿Fuiste fue tú? Pepe. ¿Fue José Luis? Claro. Fue José Luis de la Cruz. Digo, lo mejor que podría haber pasado en la economía, ya pasó. Sí, sí. Así nos quedamos la semana pasada. Y desde luego que lo hemos venido comprobando toda la semana. Y me imagino que ustedes, después de nuevamente el ejercicio de la banca que se hace en Acapulco, donde todo el mundo es inmensamente feliz. Ahí en ese hotel todo el mundo es feliz. Aunque hables de dinero y aunque hables de finanzas, siempre hay una felicidad, siempre hay un gran aliento, hay una gran esperanza, ¿no? De los banqueros reunidos. Siempre van los mismos a festinar y a hacer las entrevistas de todos los años, a escuchar exactamente lo mismo que todos los años. Y parece que todo está bien. Es un ritual que se reproduce cada año en este país entre el sector financiero, la autoridad gubernamental y empresarios del resto de los sectores. Y fíjate, si uno revisa los datos de las convenciones bancarias de hace 15 o 20 años, el tono de los discursos, los anuncios que ahí se formulaban y los propósitos que eran acordados por los participantes, uno se va a dar cuenta, Broso, de que este país no ha cambiado el discurso en el sector financiero. Cada año es la promesa de que va a aumentar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cierto? Sí. Y cada año las pequeñas y medianas empresas se quejan de que no hay financiamiento suficiente. Cada año se dice que va a haber una mayor capacidad de acceso a los servicios bancarios por parte de la población, ¿no? Y crean sucursales, establecen terminales por todos lados, pero los costos que tiene que pagar el usuario vía comisiones por servicios bancarios siguen siendo muy elevados. Sí. Y esos no se critican cada año, ¿no? Las tasas de interés que aplican en México para tarjetas de crédito, los bancos que tienen su sede en otros países, en México son considerablemente mayores que las que pagan en sus países sede los usuarios de sus servicios bancarios, cuando la inflación aquí y allá es similar, si no es que más baja en México que en aquellos países. Así que es un ritual que se cumple puntualmente cada año, donde unos van a darle palmadas a los otros y los otros el reconocimiento a los primeros, pero donde para los usuarios de la banca las comisiones siguen siendo caras y para los empresarios el crédito inaccesible. Así que es un ritual de loas públicas y yo diría hasta bien intencionadas, pero de escasos resultados concretos en materia de penetración financiera, de competencia bancaria, de oportunidad de acceso al financiamiento y de costos más bajos para el usuario, que son en todo caso los que tendrían que ser los directamente beneficiados o beneficiarios por la reforma financiera. Igual que la reforma laboral, que es otro tema que aquí hemos discutido una y otra vez, o igual que la reforma energética, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Así es. Pero mira, fíjate que hay una cuestión importante para cerrar el círculo de las cuestiones financieras. Hoy, si no sucede nada extraordinario, la Cámara de Senadores tendrá que discutir y aprobar la Ley de Disciplina Financiera, que es una ley muy relevante porque por primera vez le va a establecer límites a los gobernadores, a los presidentes municipales, pero sobre todo a los gobernadores, para contratar deuda. Hasta este momento no hay quien le imponga una barrera a los gobernadores a la hora de contratar deuda, ni hay quien los obligue a destinar esa deuda que contrata a proyectos de inversión. Hemos visto casos muy evidentes, Nuevo León, Coahuila, etcétera, de gobernadores que dejan las entidades muy endeudadas. Veracruz está ahora mismo. Porque no había ley que regulara
la contratación de deuda pública y el uso de esos recursos de deuda pública para proyectos de inversión. Es de imaginarse que esa ley no existía porque así convenía a los intereses de muchos momentos del país, ¿no? Por supuesto que sí, no existía. Y ahora me parece que si los senadores, como dicen los muchachos, se ponen realmente las pilas, pueden llevar adelante una iniciativa de ley que por primera vez va a poner límites muy bien establecidos para la contratación de deuda en los gobiernos estatales y para informar sobre el uso de la deuda que contraten. ¿Tal así viene? Por supuesto que sí. Por supuesto. O sea, ¿sí viene en serio? Claro. Yo creo que es una ley interesante por cuanto que dice, hay límites para contratar deuda, límites cuantitativos. El uso que le puedes dar a esa deuda solo puede aplicarse para proyectos de inversión que sean autofinanciables, que generen el ingreso para poder pagar la deuda. Y 3, hay que informar a todo mundo, empezando por la Cámara local y evidentemente la opinión pública, qué vas a contratar, dónde lo vas a contratar, en qué condiciones lo vas a hacer y para qué lo vas a contratar. Lo que no existía en este país a escala de gobiernos estatales. Por eso creo que es una iniciativa que vale la pena comentar en materia financiera para hacer el círculo del tema. Qué bueno que lo dices porque aquí ya llegamos a varias figuras de una especie de amaciato, ¿no? Porque se hablaba al principio de los bancos, donde muchos de ellos desde nuestro país mantienen a la casa original, a su sede en otro país, lo mantienen porque están tronando en sus países de origen y el dinero que sacan de aquí mantiene más o menos las cosas y los paganos somos nosotros, ¿no? Porque podríamos tener un costo mucho más amable o normal. Que amaciato haya entre el gobierno que tiene que dictar una norma o ponerlos quietos y los bancos. Lo mismo con lo que está diciendo ahora Pedro. Hay otro amaciato. El legislativo ha hecho durante muchos años lo que ha convenido al ejecutivo y sobre todo en estos dineros que salen a los estados, donde nunca sabes dónde acaba la mitad del dinero. Hasta hay un subejercicio que anunció la Auditoría Superior de la Federación, casi de 60 y tantos mil millones de pesos, que ¿a poco no lo usaron o dónde está? Cuando generalmente se sabe que se andan cooperando para las campañas de donde diga el señor, ¿no? Entonces son una serie de amaciatos que se tienen que acabar, están terminando o tendremos que verlo hasta que reviente el país. Mira, al final del día el sistema financiero es como el sistema circulatorio de un cuerpo. Es decir, los flujos de dinero al final del día pasan por ese sistema financiero. Por lo tanto, el mismo refleja la salud del cuerpo. Es decir, nuestro sistema financiero lo que está reflejando es la constitución de nuestra economía, qué tan fuerte es, en dónde está bien y en dónde está mal. ¿A qué me refiero? Nosotros tendríamos que preguntarnos cuál fue el interés de la banca transnacional, de los grandes bancos extranjeros, españoles, ingleses, norteamericanos, por venir a México. Al final del día fue una idea de negocio, una idea de rentabilidad. Y a diferencia de lo que se planteaba de que con la llegada de estos grandes empresas financieras, nuestro sistema se iba a democratizar, iba a fluir el crédito, iban a bajar las tasas de interés, los costos de la intermediación, de los préstamos, ocurrió lo contrario. Todos esos bancos se adaptaron a las reglas del juego, es decir, se adaptaron al cuerpo bancario mexicano y adoptaron muchas de las prácticas que existían. Al final de cuentas, en este país, y dicho por la Autoridad Regulatoria Bancaria Mexicana, 7 instituciones concentran ya sea el número de cajeros, el número de sucursales, el manejo del crédito a la nómina, el manejo de las tarjetas de crédito. Y le llaman el grupo de los 7, así es como está etiquetado. El resto de los otros 37 bancos que existen en el país y en donde están los bancos mexicanos, que muchos son muy pequeños y de nicho, en realidad no comparten esta jauja de la que hablábamos. Es decir, aún dentro del sistema financiero hay una parte que sufre, hay una parte bancaria que no vive el mismo crecimiento que los grandes bancos.
De este país sale el 30-35% de ganancias de algunos bancos a nivel global, es decir, de aquí acabamos financiando mucho de lo que ocurre en España, por ejemplo. Entonces, pero ¿esto qué está reflejando? Está reflejando nuestra economía. El Banco Transnacional no tiene interés en llegar al pequeño pueblo, o sea, no tiene interés en llegar con los chamulas en Chiapas, no tiene interés de llegar a la sierra de Oaxaca. ¿Por qué? Porque ahí no es negocio. Esa parte lo dejan a los corresponsales bancarios, que es la parte del pastel que les queda. En realidad están interesados por las grandes intermediaciones financieras, las que están vinculadas con ¿quiénes? Las grandes empresas, las que son las encargadas de exportar, de importar, de manejar los grandes recursos de la economía mexicana. Entonces, el sistema financiero nos refleja las equidades y las inequidades que existen en el país. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Se están tratando de tomar medidas para mejorar ese sistema regulatorio. ¿Por qué? Porque tiene colesterol, le puede dar un paro cardíaco y al final del día tienen que hacerse cambios, aunque sea de manera gradual. Esto que muy bien menciona Pedro, que se intenta hacer con estados, con municipios, en principio es bueno. El problema es quién va a pagar el costo de ese ajuste, de ese mal manejo de décadas previas. Cuando los estados y municipios tengan menos recursos, al final del día lo que van a recortar va a ser la obra, lo que van a acabar recortando es el gasto corriente que en algo llegaba a la población. Y entonces ahora lo que tendremos que preguntarnos es, además del ajuste financiero que se les va a imponer, que es positivo, ¿qué otras medidas se van a tomar para asegurar la eficacia en la resolución de los problemas? ¿Por qué? Porque al final del día, reitero, el buen o mal estado de las finanzas públicas y privadas refleja el estado de la economía. Yo nunca me hubiera imaginado que la desigualdad llegaba hasta la banca. Pero por supuesto. Entonces están los siete paladines y los jodidos. Y los 7 que encabezan, digamos, la lista de la banca en México tienen un poder de posicionamiento en el mercado nacional indiscutible. Y curiosamente, cuando uno revisa lo que ocurre con estos bancos, va uno a revisar cuántas quejas existen por cargos injustificados en tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Y uno se da cuenta de que la cantidad de quejas va en aumento, en lugar de ir descendiendo, con motivo de la competencia que tendría que haber entre los grandes, que deben tener procedimientos perfectamente bien articulados para evitar que estas cosas se vayan presentando con sus usuarios. Claro. Y la verdad es que no, las quejas contra la banca en México van en aumento año tras año. Basta revisar los datos. En vez de ser mejores para competir, lo que crecen son las quejas. O sea, se mueven como partidos políticos. Pero bien lo comentaba José Luis, llegaron a adaptarse al modus vivendi de México en lugar de traer nuevas prácticas de competencia, de eficiencia y de mejoría en el sistema financiero mexicano. Yo creo que tenemos banca moderna, pero no la banca que necesitamos. Y eso es un asunto muy delicado para un país como México, que trae un rezago importante en materia de modernización tecnológica y que tiene además, diría yo, un expediente que no ha podido todavía resolver en materia de posicionamiento de servicios bancarios entre la población. Llegaron de sus países donde la norma es muy clara y donde los limita, y llegan y se meten al alien, que es el nuestro, y se adaptan para ser parte del alien y empezar a devorarnos con el tiempo. Muchas gracias, José Luis de la Cruz. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pedro Tello. Oso, buenos Muchas días. gracias. Hasta luego. Chamacos, ¿vamos a un corte? ¡Órale!